Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien listos para escuchar un video más sobre anécdotas o historias. No olviden dejar sus likes y suscribirse. Ya que fue mucha introducción, empecemos. Hoy hablaremos sobre las brujas. El video completo está en mi perfil. No olviden dejar el poderoso like y suscribirse. Así que empezamos con el contexto. En tradiciones rurales, se cree que estas mujeres no son solo hechiceras, sino seres con la capacidad de transformarse. A menudo se les relaciona con las Dlowelpuchi, en el centro del país, o con mujeres que practican artes oscuras para obtener juventud o energía vital. Se dice que pueden desprenderse de sus piernas y volar convertidas en bolas de fuego que se ven en los cerros por la noche. Protección tradicional. De aquí nacen costumbres que aún se ven en algunos pueblos, como poner tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cuna, colocar un espejo o dejar una prenda de ropa al revés para confundir a la bruja. Yo sí vi una bruja convertida en un ave muy grande tirarse de la tapia del patio de mi casa. A los días estaba doña Eva tan lastimada como si se hubiera caído de un árbol, como ven. Lo que pasa que saben algo de brujería y se convierten en lechuzas, de ahí la mala fama. Contaba mi abuelo que una vez andaba volando una lechuza, y como silbaba entonces unos señores que sabían un secreto le pusieron un fusta de los de antes, un sombrero, y no sé qué más cosas, y lo pusieron por donde volaba la lechuza, y cayó, y ahí la agarraron planazos con machete y la retuvieron, y cuando ya no aguantaba, les habló y era una mujer desnuda. Pues decía mi mamá que las brujas se convertían en lechuzas para ir a ver alguna casa que tenía niños, y esa lechuza, si los padres no cuidaban a la criatura, la lechuza los dormía a ellos para chuparles la sangre de los taroncitos. Por eso un bebé no debe dormir sin luz desde que nace, porque llegan las brujas y les chupan la sangre de los taroncitos. Pues yo no fui de esa época, pero yo cuando nacieron mis niños, yo les puse la luz toda la noche y ellos dormían tranquilos. Les cuento, cuando mi nieto tenía como 3 meses, me levanté al baño, apenas me iba a sentar en la taza del baño cuando echó el grito mi nieto, y que creen lo hallé en el piso, pero en las cobijas que le puse yo. Digo que la bruja se asustó al verse en un espejo que tenía yo al lado de la cama, y lo soltó, porque de otra manera no me explico cómo ni por qué se cayó, si el bebé estaba bien dormido. A mi mamá siempre por las noches caía algo en el techo de la casa. Después, al otro día, encontraba a mi hermanita debajo de la cama bien babeada. Un día le dijeron que se pusiera un suéter, y que cuando cayera se lo quitara al revés, le hiciera un nudo y lo aventara. Al otro día, encontró a alguien tirado en el piso, riéndose, y decía: no sé cómo vine a caer aquí, era justo un familiar. Si existen, son las brujas. Por lo regular salen de noche. Se estaba llevando a la bebé de mi amiga, pero prendí la luz enseguida y se fue. Entró en forma de luz por debajo de la puerta, y cuando prendí la luz el cuarto quedó apestoso, y días después rondaba la casa. Pusimos muchos amuletos, y se bautizó la bebé. Yo nunca las había visto hasta ese día, lo creí. En San Dionisio, es una colonia o pueblito de Tlaxcala. Mi amiga hace pan de fiesta, y yo la estaba ayudando. Ya eran casi las 12 de noche, bueno, y la bebé estaba durmiendo. Estábamos haciendo más pan, pero esa noche ya teníamos hambre y cenamos en lo que los panes estaban en el horno, y le dije cena, y yo me senté del lado que daba a la puerta del cuarto. Hasta parece que me dijeron siéntate acá, y ella dando la espalda al horno.
cuando de repente algo me hizo voltear. Fue ese resplandor o esa luz que entró por debajo de la puerta, y le dije a la niña y corrimos. Yo lo que hice fue prender la luz y ella fue con la bebé. Dice que la niña tenía las manitas alzadas como cuando las dan para que los carguen, y el cuarto se quedó frío y apestoso. Yo vi algo así, pero era como un búho con cara de humano. Yo vivía en un rancho y yo lavaba en la noche, y casi siempre estaba en el tendedero. Lo miraba normal. Pero una noche con el reflejo de la luz de un carro lo vi, jajajaja, jamás volví a lavar de noche. A mí me pasó a la edad de 25 años, trabajaba en una empacadora de hojas de maíz, y mi mamá en ese entonces se vino a vivir a Los Ángeles, y una señora que trabajaba en la empacadora se dio cuenta un día antes de que mi mamá se fuera. Me dijo que si yo creía en las brujas, y le dije que no, y se enojó y me dijo: cuando ya no esté tu mamá, te irá a visitar una bruja. Y a mí me dio risa, pero el día que se fue mi mamá en la noche llegó un pájaro. Me imaginó que era eso, oía cómo aleteaba las alas y rasguaba las láminas de asbesto que tenía la casa, y me gritaba por mi nombre y me decía que saliera, pero yo nunca salí, solo la oía casi todas las noches. Llegaba y me hablaba. Me asusté tanto que enfermé y quedé bien flaquita al grado de no poderme levantar de la cama. Yo tenía 3 niños, y enfermé de fiebre y ya casi no la contaba. Quema chile seco y sahumerio, un poco de copal, y se aleja las malas energías. Mi hijo le pasó algo similar, pero le hablaban por su nombre a las 3:30 am 2 noches seguidos lo mismo, y él pensó que era yo y se salió afuera de la casa a asomarse buscándome. Según él pensó que yo le hablaba, y cuando volteó hacia atrás estaba una persona de negro parado con los ojos rojos, y mi hijo de inmediato pasó a la casa y se volvió a acostarse. No le tuvo miedo, pero varias noches no podía dormir hasta que queme. Eso me dijo mi papá, que era buenísimo. En realidad hay que tener mucho cuidado con esas malditas brujas, porque se chupan y matan a los bebés y niños. Siempre hay que poner espejos dentro de la casa y en la habitación donde duermen los bebés y niños, poner agujas colgando con la punta hacia abajo en las ventanas con hilo rojo, ponerlas antes en agua bendita y luego colgarlas. También darle a comer a los bebés un poquito de sal. Y ponerles sal en el ombligo y tapárselo con cinta roja de pegar, poner bajo la cama, alrededor de la cama, sal como protección, y en el filo de las puertas fuera y por dentro sal con pimienta molida toda revuelta, así esas malditas brujas no podrán entrar. Soy vidente y santera. Aunque no lo crean, en el pueblo donde crecí hay brujas malas y brujas que rompen los hechizos. Cuando yo tenía 10 años mi mamá dio a luz mi hermana y la bruja se la quería llevar, solo porque mi mamá sintió como se la estaban jalando lentamente, y mi mamá alcanzó a agarrar la cabeza de mi hermana en la cintura de mamá y dijo: prendan la luz. Y cuando mi abuela la prendió en la esquina de la casa, en la parte del techo, prendió vuelo una ave del tamaño del zopilote. Lo vimos porque había luz de luna, y cada 2 días a la semana se escuchaba que un ave aterrizaba en el techo. Como era lámina se escucha claro. Ya mi mamá y mi abuela decían no, y no dormimos porque va a venir esa cosa, y si iba pero no entraba, ¿por qué no apagábamos la luz? Eso es en Puebla, en la Sierra Norte, aún se escucha eso. La gente se sigue cuidando porque también hay nahuales, pues mi familia ya no les hacemos caso porque con el tiempo nos volvimos cristianos y oraciones. Cuando era niña me salía a hacer pipí afuera ya que el baño estaba muy retirado de la casa, entonces nos decían que hiciéramos afuerita de la casa, pero como en 2 ocasiones siempre veía cómo se quemaban los árboles en el terreno de mi abuelo, las llamas eran muy altas y corría a hablarle a mi mami, y cuando salíamos a ver no había incendio ni nada, nunca supe qué era.
Cuando mi bebé nació, una urraca negra algo grandecita venía por la tarde antes de oscurecer y se paraba en la barda frente a la ventana, donde acostamos a mi bebé a dormir, y se retorcía para ver a mi bebé. Vino varios días seguidos y lo veía dormidito. Yo salía y lo corría. Un día lo corrí y le dije: eres una bruja, ¿verdad? Me volteó a ver y se fue. Ese mismo día fui y compré una resortera. Estuve practicando y pasaron 2 días sin venir, y de repente al tercer día la vi y ¡zas! Le tiré y fallé, y rápido una segunda piedra y ¡zas! En el aire le arranqué una pata de un piedrazo. De pura chiripa esa cosa lanzó un grito y se fue volando con una sola pata. Nunca jamás regresó. La estuve esperando y seguía practicando. Quité a mi bebé de la ventana y antes de dormir siempre cierro todo. Tengo mi resortera a la mano y unas piedras dentro de un bote con agua bendita. Ojalá y un día pueda terminar el trabajo y de un piedrazo arrancarle la cabeza a un pájaro brujo. Le llevé la pata a un brujo y me dijo que eso no era nada, solo era un pájaro curioso que dejé sin su pata. Mi abuelita me contó que cuando tenía como 12 años, una tarde apenas estaba oscureciendo, su abuelita estaba lavando trastes y mi abuelita estaba haciéndole compañía. En las casas de antes se acostumbraba a lavar trastes por fuera de la cocina, entonces estaban en el patio lavando trastes, y a mi abuelita le dieron ganas de ir al baño, pero como los baños de letrina quedaban al fondo de los terrenos, pues a ella le dio miedo ir solita y se fue para atrás de la cocina a hacer del baño. Entonces dice que cayó un pájaro un poco más grande que una gallina, pero más chico que un guajolote, y que con su alita le hacía señas que fuera. Y que ella lo espantaba porque le daba miedo que la picara, y que el pájaro no se iba, que le seguía haciendo señas como diciéndole ven. Mi abuelita terminó de hacer sus necesidades y agarró una piedra y se la aventó y el pájaro se fue. Su abuelita le dijo que era una bruja. Cuando éramos pequeños teníamos un árbol de tamarindo grandísimo y en él venía y separada un tecolote, lechuza pero más grande. Nos dijeron que era una bruja, por lo cual mi papá le aventó con una botella y se le dio. El animal se fue volando lastimado, y al día siguiente llegó una señora a nuestra casa y estaba lastimada justo del lado que mi papá le dio al animal. Mi abuelo era sobador, entonces fue a nuestra casa a que le ayudara a mi abuelo. Ella tenía fama de bruja en la localidad. Los árboles de tamarindo tienen sus historias. Yo también, cuando niño, que íbamos a la finca, una vez un primo dijo vámonos antes que sean las 6 porque llegan las brujas, y precisó a los minutos llegó una ave así negra y grande, pero no era normal. Nos tocó irnos corriendo y desde ahí entendí que ellas existen y no sé qué monda tendrá ese árbol que las atrae como el de Tótumo. 2 meses antes de que naciera mi bebé me quedé en casa de mi hermano. Se escuchó como arañaban y caminaban afuera, rascaban enfrente de la puerta, pusimos tijeras y agua bendita y se fue. Cuando nació lloraban mucho en la noche, mi mamá salió por medicamento y escuché unas alas enormes después, caminando en el techo de lámina, fue como un guajolote. Y siempre paso por las noches, lo bauticé y nunca se escuchó nada. Yo no creía eso hasta que un día desperté a darle de comer a mi bebé de unos 4 meses, como a las 7 años, comió y lo dejé en su cama dormido. Su cama está pegada a la mía de mi lado, no sé en qué momento quedé tan dormida, pero no podía despertar, no sé por qué, solo recuerdo así como una sombra negra, y al despertar no estaba mi bebé. Me asusté tanto y estaba abajo de mi cama despierto, no lloraba, solo estaba boca abajo levantando su cabecita. Me asusté tanto, creí que se había golpeado,
pero no había forma de caerse y menos sin gatear, sin llorar, apenas si podía darse la vuelta. Ahí fue donde pensé que se lo quería llevar una bruja. Cuando tenía 9 años me acuerdo bien, teníamos la maña jugar de noche dentro de la tapia cercas de casa. Un día lluvioso, jugamos a las escondidas, una amiga y yo nos metimos a la tapia, pero algo muy extraño, de un cuarto salió una viejita, nos saludó, nos dio miedo, pues no había nadie. A lo lejos nos dimos cuenta que tenía cola de un gato o perro, sabrá, hasta la fecha me queda duda que habrá sido alguna bruja o qué. Una noche, cuando estaba durmiendo, yo tendría como 12 o 13 años, me dio sed a medianoche. En la casa se dejaba la luz de la cocina prendida. Me bajo de mi cama y camino por un pasillo que da a la cocina. Cuando cruzo, que voy para la nevera, tiro la vista para el comedor y me consigo con un zamuro grande, bien grande, negro viéndome. Me paré en seco. Hasta del tiro, la sed se me quitó. Era un pájaro inmenso negro con cara de una bruja. Se parecía a Sabina Espejo, que vivía por el sector. Todos en el pueblo decían que era bruja. Me paralicé. No hallaba qué hacer. Pasó un rato y decidí regresarme por donde vine. Comencé a caminar muy despacio, sin quitarle la vista a ese animal. Ese animal jamás dejó de mirarme. A medida que yo caminaba, el pajaraco ese giraba el cuello como una persona. Caminé rumbo a mi cama y esperé a que amaneciera. Cuando mi papá se levantó, le expliqué lo sucedido. Y mi mamá le dijo: ¿viste? Yo te dije que un pájaro se metía a medianoche. Cuando yo estaba embarazada de primera hija vivía en casa de mi suegra, pero yo vivía afuera en el patio. Mi esposo me hizo una casita, las paredes de cartón de huevo, y el techo era una ramada que ya estaba ahí siempre, como eso de las 12 en adelante diario. En las noches, llegaba algo volando, se escuchaba un animal con grandes alas. Yo dormía muchas veces sola porque mi esposo doblaba turnos. Esa cosa llegaba y empezaba a caminar en toda la ramada. Esta se sumía con su peso. A veces sentía que en cualquier rato caía sobre mí. Cuando mi viejo le tocaba estar en casa siempre quería ver que era, se quedaba despierto hasta muy tarde, pero no sé qué pasaba, que se le cargaba el sueño y nunca oía nada. Una noche lo mantuve despierto a punta de pellizcones. Yo ya no aguantaba más con ese miedo. Mi bebé, cada llegaba esa cosa, ella se me movía mucho, como que sentía que era cosa mala. El día que logré mantener mi viejo despierto, le escucho como venía ese animal volando y se paró arriba de mi ramada, que era mi techo, y empezaba. Salió despacio con una lámpara y fue a la cocina de su mamá, agarró una bolsa de sal, se subió por la parte de atrás de la casa de ella, que era de material, alumbró esa cosa, y se escuchó como caía la sal. Ese animal se revolcaba muy feo, gritaba, se escuchaba como si fueran varios animales. El que se escuchaba más era el de un guajolote. Esa cosa se fue cuando mi esposo llegó. Venía pálido, se sentí en la cama y me dijo: apriétame la cabeza, échame al chol y rézame lo que sepas. Cuando lo hice y lo vi más tranquilo, me dijo: mija, eso era una cosa fea, era un tipo pájaro, pero con unas garras como de tigre, era negro, unas alas muy grandes, pero era tipo pájaro, a la vez era grande, como de 1,5 metros. Desde que le echó sal jamás volvió, pero nos cambiamos de casa y ahí empezó otra vez, pero esta vez donde rentábamos, esta vez era de teja. Ya había nacido mi niña. Una noche era muy tarde, dormíamos en el piso, no teníamos base para el colchón. Yo no podía dormir porque escuchaba. De repente empezó a bajar un hilo bien brilloso en dirección de ella. Le empujé a mi esposo, que dormía, y le hice la seña de silencio. Él vio, y siempre dormía con unas tijeras de metal abajo de la almohada. Cuando el hilo iba llegando más cerca de ella, me dijo que la quitara despacio. Él cortó el hilo, y este empezó a quemarse hasta que llegó
voló arriba, desapareció mientras arriba en el techo se escuchaba como se revolcaba algo, y se escuchaba de vuelta varios animales, no sé ahí era el mismo animal que iba, cuando ella estaba en mi vientre y después de eso jamás volvieron a molestarla decía mi suegra que era una bruja que quería llevarse a mi niña pero no sé. Eso es bien cierto lo corroboro, pues igual cuando era pequeña, mi tía fue de visita a mi casa y la cocinita era de teja y llevaba a una de mis primas bebé y la dejó en la hamaca y empezó a llorar demasiado sin parar pero sin parar hasta roja se ponía pero súper roja del llanto y cuando voy viendo una hebra roja bajando del techo e igual que la cortan y nos salimos afuera y en el techo estaba echada una guajolota fue algo bien feo a mí no me dio miedo pues en mi inocencia porque tenía como 6 o 7 añitos pensaba que era una guajolota normal pero mi mamá decía que no, que era una bruja, pero tu historia no se compara con mi pequeño relato, la tuya sí que es asombrosa y espantosa a la vez y muy interesante. Me pasó algo muy parecido con mi primer hijo te creo totalmente, yo lo alejé con el poder de Dios, me regalaron aceite bendito y bendecí mi casa puerta cada ventana y al final aventé lo que me quedó de aceite en la botella para arriba del techo, jamás volvió después de eso pero parece que estoy leyendo mi historia yo también vi el hilo, lo metió por debajo de la lámina del techo y se lo puso en el ombligo a mi hijo vi la sangre pasar por arriba de mi coagulada, pero yo estaba inmóvil congelada no podía gritar no podía hacer nada temí por la vida de mi bebé mi esposo no se movía y antes de que estuviera yo congelada cuando cayó ese pájaro en el techo lo estuve tratando de despertar pero no logré hacerlo, fue algo horrible, por eso te creo. Ponle las media o interiores árabes para alejar brujería y envidia mandado por personas que le quieran ser daño con espíritus malos. Mi madre nos enseñó desde chiquitos esto, nosotros también pasamos por muchas cosas raras con espíritus malos, nos salían moretones en el cuerpo al despertar, también poníamos los zapatos en cruz por toda la casa al acostarse, yo sí viví esto. Hace 6 años me fui a vivir a Oaxaca por trabajo en específico a un municipio llamado Villa de Edla, compré una bici para moverme de donde rentaba a mi trabajo y con el tiempo hice amigos y como allá cada semana hay fiestas patronales pues iba a convivir, una noche como a las 2 de regreso al cuarto donde rentaba pasé un camino que de un lado era un terreno baldío, pero un terreno muy grande unas 300 metros de largo, estaba bardeado, cuando iba pasado del lado del lote baldío salió volando una lechuza enorme era blanca y empezó a volar a un lado de mí, sin atacarme ni mucho menos, solo volaba a mi lado a la misma velocidad que yo iba. Sentí un poco de temor pero no me inmuté y recordé que mi abuelita cuando era niño y chiflaba una lechuza les gritaba que le vaya bien comadre así que hizo lo mismo, la volteé a ver y le dije lo mismo, la lechuza cambió su dirección de vuelo de inmediato y chifló a la distancia. Llegué a mi casa y la verdad es que todo tranquilo, pero el fin de semana que fui al mercado del pueblo a comprar mis frutas y verduras para la semana, sentía como 2 viejitas con su cara tapada con velos, no me quitaban la mirada de encima y murmuraban entre ellas, creo yo que lo que le dije a la lechuza bruja es una clave antigua o algo así y tal vez les extrañaba que yo joven de 23 años en ese entonces lo conociera. De ahí estuve un par de meses y todo normal, pero estoy seguro que fue una bruja, no tengo pruebas pero tampoco dudas.
Por acá donde vivo hace años ven y a un señor de un pueblo a la ciudad en la madrugada y de repente en la carretera se andaban peleando dos zorras y las atropello se iba y se regresó porque según la cola de zorra es un amuleto de buena suerte y cuál sería su sorpresa eran dos señoras todas raspadas se quedó de a 6 llegó volando a su casa les contó a su familia fueron a la policía no hicieron nada ya que dicen que por esos pueblos, es muy común ver brujas muy famosas por esos lugares. Yo y unos amigos presenciamos 2 veces brujas, que son bolas de luz que cambian de tamaño y forma y parece fuego pero no quema, y te siguen. Esto a unos 10 minutos del árbol del Tule, inclusive en una ocasión grabamos, pero con celular no se ve casi nada y menos de noche y todo casi oscuro. Seguro fue eso que me pasó de bebé, me cuenta mi abuela que mi madre se fue a dormir la siesta conmigo, al rato yo lloraba desesperadamente, mi abuela y tías tocaban a puerta, y mi madre no abría ellas entonces tiraron algo por cima de la pared, que era una pared que no llegaba al techo el objeto cayó encima de mi madre, y ella despertó y abrió la puerta, entró mi abuela regañándola a ella y fue directa a por mí mi madre no sabía explicar por qué estaba tan profundamente dormida que no escuchó el jaleo que hacían para entrar y de que estaba llorando entonces mi abuela y tía me investigaron en la cabeza tenía un círculo rasurado perfecto, círculo y a medio 2 puntos como de un vampiro o araña me hubiera mordido me bautizaron enseguida y ponían una tijera abierta bajo mi almohada nunca supieron qué fue. Antes de terminar les traigo un dato curioso que espero les guste ya que en casa video daré uno el día de hoy es sobre los ángeles. Según la Biblia, los ángeles son seres espirituales poderosos, mensajeros y servidores de Dios, sin forma física propia, pero capaces de asumir apariencia humana. La teología cristiana, basada en Pseudo Dionisio, organiza a los ángeles en 9 coros o 3 jerarquías, reflejando su cercanía a la divinidad. Jerarquía angelical, de mayor a menor cercanía a Dios. Primera jerarquía, asesores divinos. Serafines. Los serafines son la jerarquía más alta de los ángeles en la tradición cristiana, conocidos como seres ardientes de amor y luz que rodean el trono de Dios. Descritos en Isaías 6, 1, 7, poseen 6 alas. 2 cubren su rostro, 2 sus pies y 2 sirven para volar, simbolizando humildad y adoración constante. Características y funciones clave. Significado. Su nombre proviene de la raíz hebrea para arder o serpiente ardiente, lo que sugiere su naturaleza ferviente y resplandeciente. Adoración. Proclaman continuamente la santidad de Dios, cantando sus alabanzas. Purificación. Tienen el papel de purificar e iluminar, representando la purificación espiritual. Apariencia. Se les describe con 3 pares de alas para cubrirse de la intensa gloria divina, reflejando su profunda reverencia. Jerarquía. Son considerados los seres celestiales más cercanos a Dios. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero les haya gustado y me apoyen para seguir haciendo más contenido, no olviden sus likes y compartan para seguir creciendo como también dejar sus anécdotas para que puedan salir en un siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.